¿Te va a costar una idea? No. Estamos apartando. Hemos invitado una televisión. Sí, viene el evento. No sé cómo. Va a estar invitado. Bueno, arrancamos. Bueno, buen día. Mi nombre es Natalia Pud, soy residente de la Clínica Médica 3 y junto a mi compañera Antonella Díaz vamos a presentar a un paciente de Salartis. Bueno, nuestro caso clínico es un hombre de 54 años, procedente de Paso de los Toros, que como antecedentes tiene un retraso mental y una patología psiquiátrica. El paciente consulta en Policlínica en Paso de los Toros por un cuadro de repercusión general de un mes de evolución dado por anorexia y adelgazamiento de 10 kilos de evolución sin otra clínica infecciosa asociada. De la paraclínica inicial en Paso de los Toros se destaca una anemia severa de 3,6, normocítica normocrómica con un AD aumentado y asociada a una plaquetopenia de 16.000 sin neutropenia. Se le realiza una tomografía que lo que muestra es una esplenomegalia homogénea de 195 milímetros que además asociaba adenomegalias aórticas, intercauaórticas e ilioesplénicas. Se realizan también unas endoscopías que lo que muestran es gastritis erosiva y diverticulosis. Pacientes enviados entonces al Hospital Maciel para continuar la valoración. En suma, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un hombre joven de 54 años, se presenta con una visitopenia y esplenomegalia, acompañado de un cuadro de repercusión general. ¿Qué vamos a pensar cuando tenemos un paciente con una visitopenia y esplenomegalia? Bueno, acá en este cuadrito lo que muestra son como las causas, que las divide en realidad en rango etario, entre 19 y 59 años, y en pacientes mayores de 60 años. Ahí, como podemos ver, la divide también en las etiologías no malignas, infecciosas, malignas y farmacológicas, y en nuestro paciente, en realidad por presentarse con un cuadro marcado de repercusión general, nos fuimos a plantear las causas malignas, también destacando que no había otras clínicas que nos hiciera pensar en causas infecciosas ni farmacológicas. Dentro de lo maligno tenemos que tener en cuenta que tenemos las leucemias agudas y los síndromes linfoproliferativos y mieloproliferativos crónicos. De la paraclínica que se realizó acá en el Hospital Maciel tenemos un funcionario enzimograma hepático que lo que muestra es una bilirrubina indirecta aumentada, pero con una LDH y un test de CUMS negativo. Después tenemos un PEP que lo que mostraba era un componente de aspecto monoclonal en zona de gamma globulinas de 2 gramos por decilitros y una dosificación de gamma de 0,71 con serologías negativas. Después de la causa maligno hemato-oncológica, que fue lo que nosotros nos planteamos en este paciente, bueno, se realizó un mielograma que mostró un 7,5% de infiltración por población clonal B y una biopsia de médula ósea que mostró un 80% de linfocitos maduros atípicos, marcando el CD20 y el BCL2 positivo. Estos hallazgos nos hacen pensar entonces que estamos frente a un linfoma de diferenciación plasmocitaria, sabiendo que dentro de este puede ser el linfoma marginal o el linfoma plasmocítico. Acá lo que podemos ver es la biopsia de nuestro paciente, que de todos los marcadores, los que dieron positivos, nada más por el CD20 y el BCL2. Entonces, en los planteos diagnósticos, bueno, tenemos una clona de linfocitos B, sabiendo, como habíamos dicho recién, que puede ser un linfoma marginal o un linfoma linfoplasmocítico, y además asociaba un pico monoclonal gamma globulinas con una dosificación de IgM muy por encima del rango habitual. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, nos hace pensar que estamos frente a una macroglobulinemia de Waldenström, que el mismo en realidad se confirma mediante la mutación del gen MID88, que en el caso de nuestro paciente dio positivo, por lo que nos planteamos en él. Hay algunos criterios diagnósticos que se tienen que cumplir, que es que tenga una gamapatía monoclonal IgM de cualquier concentración, que tenga una infiltración de la médula ósea por linfocitos pequeños, células plasmocitoides y células plasmáticas, que presente un patrón de infiltración difusa, intersticial o nodular en la médula ósea y que tenga algunos marcadores como los que pueden ver ahí. De nuestro paciente, en realidad los presentaba a los 4, por lo tanto, hacemos el diagnóstico del mismo. Y bueno, ¿qué entendemos por macroglobulinemia de Waldenström? Bueno, esta es una discrasia plasmocitaria, que cuando decimos discrasia plasmocitaria nos referimos a entidades que tienen en común la proliferación desproporcionada en células linfocitos B maduras, que además asocian una inmunoglobulina monoclonal en suero o en orina. Entre las que vemos ahí las dividen entre IgM y no IgM. Como ven ahí, los que más conocemos es el mieloma, que en realidad sería como secretor de no IgM, y en el caso de nuestro paciente sería secretora de IgM. De la evolución de nuestro paciente, como complicaciones de lo hematológico presentó
un alto requerimiento transfusional tanto de plaquetas como de glóbulos rojos, casi diariamente, que en realidad fue lo que le dio la gravedad del cuadro clínico de él, sin otros síntomas de hiperviscosidad. De lo infeccioso también presentó una bacteriemia a un enterococo clacae NDM, a punto de partida de una ITU, que recibió tratamiento con meropenem durante 10 días con buena evolución. Acá lo que podemos ver es la gráfica de las plaquetas, que como ven, desde que inició el paciente, desde que ingresó siempre se presenta una plaquetopenia severa, que en realidad ni siquiera con transfusiones pudo aumentar, siempre se mantuvo casi igual, y a partir del tratamiento oncoespecífico fue que las plaquetas empezaron a subir. Lo mismo con la gráfica de la hemoglobina, siempre se presenta una anemia moderada severa. Bueno, el tratamiento, destacar que en realidad se basa en un pilar multidisciplinario que fue en conjunto con el equipo de hematología y que tiene dos pilares fundamentales, que son el médico y el oncoespecífico. El tratamiento médico destaca el soporte transfusional, que fue lo que requirió el paciente prácticamente todos los días, el tratamiento de las infecciones, en este caso por la bacteriemia Enterococcus clacae, y la prevención tanto de hiperviscosidad como de lisis tumoral, y además la profilaxis primaria. De lo oncoespecífico, el paciente en febrero de 2023 inició tratamiento poliquimioterápico con CHOP, dado disponibilidad del mismo, y en marzo de 2023 se pasó a bendamustine y rituximab. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer una revisión bibliográfica sobre macroglobulinemia de Waldenström. Y bueno, es un trastorno linfoproliferativo de tipo B de bajo grado, que se caracteriza, como había dicho Natalia anteriormente, por la infiltración de médula ósea de linfocitos linfoplasmocíticos maduros y un pico monoclonal de tipo IgM. Es una variante del linfoma linfoplasmocítico que afecta sobre todo a pacientes de sexo masculino y la edad media del diagnóstico es a los 70 años. Destacamos que nuestro paciente tenía 54, será más joven que la edad media habitual. Y bueno, recordando un poco, los trastornos linfoproliferativos en realidad se dan por la proliferación clonal de los linfocitos en distintos estadios evolutivos. Nuestro paciente en realidad se encontraría en este sector que se da por la proliferación de linfocitos B maduros que secretan inmunoglobulinas. Entonces, recordando, como hablaron en el Ateneo de la semana anterior, en realidad hay que diferenciarlos de otros linfomas de células B maduras, como son del linfoma marginal y del linfoma de la zona del manto. Y bueno, las manifestaciones clínicas nosotros las podemos agrupar en dos grandes grupos. Las manifestaciones que son debidas a los síntomas por infiltración de los tejidos por las células neoplásicas, o los que son debidos a las propiedades físico-químicas de la IgM. Dentro del primer grupo podemos encontrar repercusión general, esplenomegalia, adenopatías o síntomas B. Y dentro del segundo grupo, debido a las propiedades físico-químicas del IgM, podemos encontrar síndrome de hiperviscosidad, neuropatía, crioglobulinemia o enfermedad por hemaglutininas frías. Menos frecuentemente puede haber compromiso renal, gastrointestinal o pleuropulmonar. Y bueno, en este estudio en realidad fue un estudio multicéntrico que se realizó en España, donde se tomaron 217 casos de una base de datos en 10 años de pacientes con diagnóstico de macroglobulinemia de Waldenström, y de este estudio se desprende la frecuencia de las diferentes manifestaciones clínicas, y podemos encontrar que lo más frecuente es la anemia, la hiperviscosidad y la hepatomegalia. Y nuestro paciente se presentó con anemia, adenopatías, esplenomegalia y síntomas B. Y bueno, en realidad es una enfermedad con un curso indolente, pero que puede tener complicaciones que pueden llegar a ser graves, y vamos a nombrar alguna de ellas. Una de ellas es el síndrome de hiperviscosidad, que se puede dar en un 30% de los casos, y se debe a las propiedades de la IgM, que tiene un alto peso molecular y una estructura pentamétrica, y puede presentarse con síntomas neurológicos desde cefalea hasta accidentes cerebrovasculares, síntomas visuales, como acá tenemos una foto en fondo de ojo donde se pueden ver las venas retinianas dilatadas, o sangrado. También podemos encontrar neuropatía, que lo más frecuente es una polineuropatía periférica sensitiva y distal, que afecta sobre todo miembros inferiores,
pero también puede haber infiltración del sistema nervioso central y eso se conoce como síndrome de Vinil, que es menos frecuente, y hay otras manifestaciones menos frecuentes como la mononeuritis, la parálisis de pares craneanos o la leucoencefalopatía multifocal. Bueno, el IgM también puede precipitar al frío y dar enfermedad por crioglobuliniemias, que se puede presentar desde un fenómeno de Raynaud acrocianosis hasta una glomerulonefritis. Y también puede actuar la IgM como anticuerpo contra antígenos de los glóbulos rojos, produciendo enfermedad por hemaglutininas frías y dar anemia hemolítica autoinmune. Bueno, el diagnóstico, como habíamos mencionado anteriormente, en realidad se diagnostica demostrando infiltración en médula ósea de linfocitos pequeños maduros, con un inmunofenotipo característico y la demostración de una gamapatía monoclonal IgM. Y vamos a destacar también la presencia de la mutación del gen MID88 que está presente en el 90% de los casos. ¿tá? El papel del MID88 en realidad tiene una importancia pronóstica y en la sobrevida de los pacientes y aparte nos ayuda a diferenciar el diagnóstico. Como diagnóstico diferencial, en realidad, como yo había mencionado anteriormente, sobre todo se hace con los linfomas de células B maduras, como el linfoma del manto o el linfoma marginal, que en eso juega un papel importante el MID88, si bien puede estar presente esta mutación en estos linfomas, pero en menor frecuencia, y también debemos hacer el diagnóstico diferencial con el MUS-IgM y el mieloma múltiple, que en esto nos ayuda el porcentaje de infiltración de médula ósea, el pico monoclonal y las características clínicas de la enfermedad. Y bueno, en cuanto al tratamiento oncoespecífico, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿se hace tratamiento a todos los pacientes? Y la respuesta es que no. En realidad se hace tratamiento oncoespecífico a pacientes sintomáticos que se presentan con hiperviscosidad, neuropatía, adenopatías sintomáticas, visceromegalias sintomáticas, enfermedad por aglutinas frías o citopenias. ¿Y con qué se hace el tratamiento oncoespecífico? Bueno, de primera línea, la bendamustina rituximab. Y bueno, nuestro paciente presentaba una pérdida de peso importante, anemia y plaquetopenia severa, por lo tanto tenía indicación de diagnóstico de tratamiento oncoespecífico. Bueno, ¿y por qué se opta por rituximab bendamustina? Hay varios ensayos clínicos, uno de ellos es el estudio STIL, donde se vio que el tratamiento con BR versus LR-CHOP tenía una mediana de sobrevida libre de progresión de la enfermedad significativamente mayor. Y bueno, la NCCN también se opta por ese diagnóstico como primera línea. Y bueno, también un poco el papel del internista en esta enfermedad es buscar, sospechar y tratar las complicaciones que, como dijimos anteriormente, pueden ser graves y hay que sospecharlas para poder diagnosticarlas y tratarlas a tiempo. Siempre buscar la hiperviscosidad, la neuropatía, el crioglobulinemia y las aglutininas frías. También tener en cuenta las profilaxis en todos los pacientes, buscar el estado serológico de hepatitis B, y destacar que nuestro paciente, como se hizo terapia con BR, hacer profilaxis para neumocitis girovesi con Bactrim trisemanal. Y bueno, en cuanto al pronóstico, en realidad es una enfermedad, como dijimos, que es indolente, pero que puede tener complicaciones graves, y hay un índice pronóstico que es el IPSS, que tiene en cuenta la edad, el valor de beta-2 microglobulina, la LDH y la albúmina, que en eso divide el riesgo de los pacientes y podemos estimar la sobrevida a largo plazo. Y bueno, como conclusiones finales es que es una enfermedad poco frecuente, constituye menos del 2% de los linfomas, pero que hay que sospecharla para poder diagnosticarla, que tiene un curso crónico e indolente, pero que puede ser potencialmente agresiva, destacar el trabajo interdisciplinario para el tratamiento y el seguimiento, y individualizar la indicación de tratamiento según cada paciente. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los pacientes por la presentación y por el caso que tuvo acá en la sala. Yo sé que la presentación de la sala, que sigue la original y de nuestros comentarios,
Sí, bueno, en realidad yo no tengo mucho para aportar, ya que desde el punto de vista teórico, más o menos los conceptos fueron los que fueron que transmitió la clase, los voy a poner a repetir. Y justo la experiencia con este paciente, la vivencia, yo no estaba de licencia, entonces no lo llegué a vivir. Y la verdad que tampoco tengo experiencia como para hablar de macroglicemia con otro caso, porque nunca viví en otra sala ni en ninguna institución un caso como este, pero nos pareció, hace un año que nos pareció interesante traerlo justamente por eso, porque es como que todos en alguna parte tenemos la macroglicemia, no es si bien es un poco frecuente, no es totalmente desconocida, muchos han tenido casos, y todos, y es una enfermedad que en algún lado nos suena, no es un nombre que digamos, ¿qué es eso? Pero nos queda ahí, siempre está, bueno, sí, la macroglicemia es un linfoma, es parecido al mieloma, pero no es mieloma, entonces como que tenemos un concepto ahí vago de qué es, muchos, algunos obviamente la saben mucho mejor, ¿no? De qué es, y entonces estas patologías que las vamos a estudiar y vamos a utilizar cada vez que nos toca vivir de un paciente. Entonces, está bueno que en la sala estuvo este paciente, entonces nos tienen haciendo una revisión retita profunda del tema, como para compartirlo con todos ustedes, y bueno, estamos ahora la próxima vez que macroglicemia, ya como que se refresca un poco el concepto de la enfermedad. Y bueno, después mucho más para decir porque vale lo mío y está hablando también. No, bien puntual. La experiencia con el paciente fue que a nosotros nos llegó a media mañana un paciente coordinado de Paso de los Toros que venía sin el resumen de tratado, no teníamos muy claro por qué venía, y cuando le hacen algo el interno con un pasante de medicina de historia, y bueno, es un paciente que tiene un síndrome histeroanémico. Cuando me dice, no veía que es un hija. ¿Para dónde viene? Porque lo único que tenía es un hemograma con una plaquetopenia y una anemia. Y no teníamos más nada de eso. Y, bueno, qué emoción, pero no, pero lo transfundía mucho, decía la acompañante, no teníamos nada, lo único que sabíamos es que lo había transfundido mucho y que no estaba con corticoides, entonces llamamos a hematología. Y ahí hematología dice, no, ojo, porque acá esto es en el contexto de que hay un pico en la vuelta, estamos pensando que se está dando un pico nacional. Y ahí es donde empezamos en conjunto con el equipo de hematología, y esto me hace acordar mucho al año pasado, pero fue así, con el trabajo interdisciplinario, pero interdisciplinario, en buscar esto que parecía redondito, porque la macroglobulina es como redondita. Cuando nosotros fuimos a estudiar, porque como dice Cecilia, bueno, el mieloma múltiple lo leemos muy frecuente, el linfoma lo leemos muy frecuente, y a la macro la dejamos como separada. Es verdad que menos de un 2% de los linfomas B, ¿no? Y que es una presentación heterogénea, pero el diagnóstico clínico patológico es cerrado, la mutación buscaba y encontraba fue muy lindo, está más del 90% y parece necesario, pero como no es suficiente, como se dice por ahí, para el diagnóstico, porque puede estar en determinadas excepciones, puede también expresar esta mutación somática. Es interesante pensar que para la literatura dice, bueno, cuando no llegó a macroglobulinemia, cuando estamos frente a una gamapatía de significancia de IgM, o esta es indolente, es un smoldering, porque todavía no tiene lesión de órganos, sino que llaman minioplastia, no digan que es una enfermedad macrobiológica, porque su comportamiento es benigno, el MUS IgM tiene una tasa de progresión sintomática de menos de 1,2, 1,5%, y no piensan que es un cáncer. Ahora, cuando hay síntomas, se puede complicar. Si hay síntomas por la infiltración, es lo que nos pasó esa citopenia, que al principio les contábamos que decíamos no se mueva de la cama, no se mueva de la cama, porque tenía 1000, 2000, transfundiéndole todos los días, hasta que nos empieza a moverse de la cama, porque usted vive con 2000 plaquetas. Y vaya al baño, lo transfundíamos todos los días, y fue un poco como angustiante a ver si iba a sangrar o no, porque había una dificultad en entender realmente la noción de la enfermedad por él, por el equipo, por su familia en realidad. Entonces, fue un comportamiento que terminó siendo agresivo, y ahí es de destacar el rol de hematología de Beto, que si dijo, le voy a hacer el shock, que dijo, estoy registrando el rituximab, y viene un día con un tráfico de rituximab para ver si sale empezado o no. Y entonces se complica, Leandro que andaba por ahí que quiere estar aislado por esta infección que tuvo, pero bueno, el paciente, por suerte, comenzó a repuntar con el tratamiento. Entonces, destacar que eso, que es indolente hasta el momento en que pase y que cambian las cosas,
que nosotros sí tenemos que trabajar bien en conjunto con el equipo de hematología y que se cuadraliza la enfermedad, porque aparte tenemos esa mutación que cesa y que termina, pero hay que empezar a sospecharla más para poder diagnosticarla. Bien, Valentina, no sé si hay algo más que antes que hable digamos, no sé si hay una pregunta que quisiera hacer el caso o la presentación clínica, porque creo que cuando se haga la presentación, y la presentación es un poco rápida, hay que volver al externo, ¿no? Por eso la clínica de la enfermedad. ¿A qué? No quiere decir que hay una presentación clínica que podamos orientarnos a este tipo de enfermedad, creo que es una segunda pregunta. Y si desde la clínica, antes de tener nada, podemos pensar, esto puede ser capaz que, ¿no? O realmente se comporta como cualquier otra presentación de una enfermedad linfomatológica. Creo que ahí, como decía, digo porque es rápido y hay mucho también estudiantes de pregrado para ver un poco cómo es la presentación. Creo que ahí estamos en la presentación clínica, que es similar a la presentación de otras enfermedades oncológicas, que son linfomas, pero hay algunas características, sobre todo eso que dice las propiedades físico-químicas de la EGM, que capaz que desde la química nosotros tenemos que estar en la perspectiva de estar como algo que abre a nosotros la posibilidad de que más allá de ir directo al gen o de ir directo a la molécula o de ir directo a los estudios directos, ¿no? Digo como una posibilidad de un proceso clínico, allá ir planteando esta enfermedad, lo cual, la verdad que sí, lo sí. Ya ahora el primer planteo vale. No, creo que hay que eliminar todo, ¿no? Y creo que es un poco de la, porque yo sé que hay que encontrar no, entonces creo que sí que va a hacer la parafílica, pero hay algunas cosas que tal vez son de esas propiedades que podrían estar alerta porque cabalgan, no sabemos cómo hay sobre todo lo que es la hipervistosidad, la neuropatía y demás, que pueden ser una influencia en enfermedad. Digo porque también hay muchos papás que pueden preguntar, ¿cómo puedo utilizar? No es nada. Eso es una violente que lleva un diagnóstico que va a probar para 15, para que se paran en la enfermedad. ¿No? Eso es importante destacar. No sé, Carolina, Paola, Cristina, o creando un lista de Sí, pero yo quería al principio, porque vamos a ver, suena la el tema de la clínica muy difícil. La clínica pensar. Para este tema que fue pasado, tenemos que tener más. Sobre todo me parece lo que depende de la ICM, ¿no? Claro, si quiero ver que está presente por las manos. Pregúntenme por qué no te pido consultor como para hablar de este o de este caso, no interrumpa a mí, preguntas, ¿no? No, que en realidad primero destacar el trabajo interdisciplinario es así. Nosotros con muchísimos pacientes con ciertos aspectos hematológicos del hospital, pero hay algunos puntualmente que no son muchos, que tienen un resorte hematológico fuerte. Ivo, desde que ingresó, era un paciente que ya se presentaba como un paciente hematológico complejo, destacar el trabajo de las unidades de la investigación, en el estudio, en el soporte también, porque acá hay temas sociales con el paciente, que el paciente tiene un retardo mental que no es un hecho menor, con un hermano que lo cuidaba, que no tenía que quedarse en Montevideo, entonces es un lugar para que se pueda quedar con hotel solidario que tenemos. Entonces, hay todos los aspectos sociales. Después, la macroglobina de la base no es el primer diagnóstico que tenemos que plantear en un paciente así. Tengan en cuenta que son 3 a 4 casos por millón.
O sea, en el Uruguay, la incidencia anual de esta patología serán 12, 15 pacientes del año. ¿Ah? El tema es que es una patología crónica. Entonces, se te acumulan, lo que hace que la prevalencia de la enfermedad sea mayor. ¿Ah? La carta de presentación, y nadie es experto, porque en realidad nadie tiene el N suficiente en el Uruguay como para decir que puede ser experto en esto. Estos son hallazgos en base al razonamiento clínico de los médicos. Acá sin razonamiento clínico, lo que hablábamos otra vez, no llegamos a buen puerto. Y bueno, la carta de presentación de estos pacientes habitualmente uno tiene que pensar en anemia. Es el mayor síntoma que nos hace, nos despierta, por lo menos, bueno, investiguemos esta anemia. En este caso tiene una visitopenia, y esa visitopenia siempre te puede hacer pensar en que puede haber un mecanismo central de la misma o inmune. Están las dos causas, ¿no? Lo periférico y lo central. Nosotros, como ya veníamos con algo ya conocido de este paciente, que era estaba un pico monoclonal, y que el pico monoclonal primero se detecta en el pecho, y en el pecho se la corrida de electroforética, y al ser una proteína pentamérica, o sea, con un alto peso molecular, corre menos, ¿sí? Y habitualmente se presenta un pico en la beta-albúmina. ¿Se acuerdan que en la albúmina, la alfa 1, alfa 2, beta, beta 2, y después en la gamma? Acá no corre tanto. Entonces van a ver un pico en las betas. Ahí ya te llama la atención, porque habitualmente los picos monoclonales que estamos acostumbrados a ver por mieloma, ¿sí? Son en las gamma globulinas, son proteínas que corren un poco más. Después se van a acordar porque cualquiera puede preguntar por qué esto no es un mieloma IgM. Y ahí hay ciertas disecciones que hay que hacer para averiguar. Entonces, bueno, frente a ese pico dijimos, bueno, acá pico, visitopenia, a mí una visitopenia me piden un mielograma, después lo tengo que hacer. Acá hay cualquier institución, visitopenia, indicación de mielograma, y nosotros no lo podemos discutir, porque se puede hacer que haya causas claras, ¿no? La obesidad, etcétera, pero no lo tenemos que hacer. Y ahí fue un hecho interesante, porque lo primero que nos fuimos a la biología molecular, nos fuimos a la citogenética, ni siquiera fuimos al inmunogenetismo. Lo primero que hicimos fue una función de médula ósea para ver, descartar o afirmar que había una causa central. Y ahí, claro, nos encontramos con placas de células que se parecían a plasmocitos, sí, pero algunos eran más aberrantes, y los miramos con otros colegas, con Gabriel, con la Enesia, que parecen todos linfoplasmocitos, y vamos atando elementos clínicos y paraclínicos para tomar el diagnóstico. Y ahí, bueno, sí se nos planteó la posibilidad de que esto pudiera ser una macroglutera del barrio. Y avanzamos hacia un estudio paraclínico más que era el inmunox. Y ahí, como vosotros vamos a ir a la ontogenia del linfocito, ustedes van a ver que toda esta ontogenia va a la linfocito B, ¿no? Todo el linfocito B después se va a diferenciar en diferentes líneas. Acá la diferenciación del linfocito B, por lo cual el CD20 es positivo. Cuando ustedes ven que hay CD20 marcador B, como otro, los digo tipo de nosotros linfocito B. Y la diferenciación nos fue llevando, por un análisis de los antígenos que iban marcando, a que esto no parecía ser un linfoma centrogerminal, porque expresan CD10, y este paciente no expresaba CD10, no parecía ser algo muy de zona vaginal o del linfocito B, entonces era LTC, porque no tenía CD5 ni tenía CD23. ¿Se acuerdan que de la vez pasada hablamos que la LTC y el manto se diferenciaban de que los dos tenían el LTC tiene C5 y C23. El mazo tiene solo C5. Acá no tiene ninguno de los dos. Entonces, bueno, era un fenotipo algo llamativo y expresaba algún marcador de diferenciación plasmocitoria. Bueno, seguimos tratando casos. Ahí fue donde hablamos de pedir a todos los pacientes con una anemia del campeonato, ¿no? Que él disfrutaba, y con plaquetopenia que requería transfusiones diariamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interpretación de esta plaquetopenia? Parte sí, la infiltración medular, también puede estar infiltrada, pero parte de un fenómeno inmune asociado, porque la crioglutidina, la proteína pentamérica, genera activación de lo que es la autoinmunidad, ¿no? Y de ahí se desencadenan mecanismos autoinmunes que perfectamente podrían ser la plaquetopenia, ¿no? A punto tal que en un momento dijimos no lo vamos a transfundir. Y le pusimos corticoides. No repuntó con los corticoides, pero el paciente jamás sangró. O sea que la cifra de plaquetas que tenía soportaba, ¿sí? Estos niveles de plaquetas soportaban que no hubiera sangrado.
Habitualmente decimos menos de 10.000 profundismos, más de 10.000 profundismos, pero esto está escrito en un lado y uno tiene que, el equipo y por espalda, adaptarse al paciente, ¿no? Porque muchas veces, entonces, ¿cuál es el mayor temor que tenés que saber un poquito el paciente, la placa endopénica? Y bueno, no sé por qué sangre, ¿no? ¿Y cuál es el sangrado más temido? El sangrado intracraneal. Y en realidad solo traigan un paper que demuestre que la cifra de plaqueta está vinculada al sangrado, pero ahí no lo hay. No lo hay. Esto me costó una apuesta muy cara a mi colega, porque en realidad pensaba que lo había y no lo había, que en realidad estaba más vinculado 50.000 plaquetas con los picos de sistólica. Un pico de sistólica de 30.000 plaquetas te crea mucho más problemas que un paciente normotenso con 6.000. Pero bueno, paso aparte. Seguimos estudiándolo y ahí fuimos hacia la biología molecular. Dentro de la biología molecular, sí, hay un gen médico que se llama alteración genética, que tiene el nombre de MYB88, ¿sí? Que lo que hace, los estudiantes no saben más que nosotros, esto, que hay vías de apoptosis intracelulares, ¿no? Donde uno activa esa vía y esa vía determina y se encadena la apoptosis celular, ¿sí? Hay una vía proapoptótica, ¿sí? Que se llama NF-kappa-beta, ¿sí? Que tiene una protonquinasa que actúa ahí, que genera la apoptosis. Cuando esa vía se ve bloqueada por una alteración genética que no permite ese seguido de conducción hasta la apoptosis, esa célula se hace inmortal, ¿tá? Y ahí prolifera. Entonces, el ID88 lo que nos certifica es que hay una alteración en esa vía propia, ¿tá? Hay otra que en Uruguay no se hace, pero que cuando sospechas un mal de estaría bueno hacerla, es una alteración, una resina del estroma medular que se llama CXR4. Son todos los difíciles, pero en realidad el CXR4 es donde se pega la stem cell, ¿sí? En la médula ósea, es una resina. ¿Tá? Entonces, cuando vos querés movilizar a un paciente para trasplante, porque nosotros usamos inhibidores de esa resina y las extensiones empiezan a circular y vuelven a pecar con la resina. Esas vías están alteradas. Y tener el MYB88, como bien demostraron, tener la SXR4, habla de un mejor pronóstico de pacientes que no lo tienen. Entonces, a eso lo pedimos solo con intención diagnóstica, sino con intención pronóstica. ¿Tá? Paciente joven, uno tiene que apostar a el mejor tratamiento. Y de hecho, hablando de tratamiento, sabía que si hay una protonquinasa en juego, hay un inhibidor de protonquinasa, que son los ibrutinib, capaz que se habla así, ibrutinib, ricarditomib, ixazomib, son todas moléculas que bloquean esto y que dan una muy buena evolución. Y lo pensamos en el momento, y bueno, le damos ibrutinib, pero ¿qué pasa? Ahí nos tratamos un poquito las condiciones del paciente. Un paciente de paso del doctor, medio rural, con una familia un retardo mental, ofrecer un tratamiento infinito, que tiene que tomar 4 pastillas todos los días, es muy diferente a hacer tratamientos finitos. De cómo nos adaptamos al paciente, y definimos hacer un tratamiento en base a lo que está demostrado que es mejor para este tipo de pacientes, porque muy bien lo dijeron en la presentación, no todas las enfermedades hay que tratarlas, cuando hablamos del costo, el balance a riesgo-beneficio, este paciente tenía criterios de tratamiento claros, ¿no? La citopenia, que tenía otra legislación, pero claro, no le ibas tenía algo general también, ¿tá? Y bueno, indicación de que lo trataran. Entonces, bueno, le hicimos primero una citoreducción, ¿tá? Y otra cosa, porque tiene un pico IgM, y si el pico IgM hubiese sido muy alto, y hubiese tenido más elementos de hipersensibilidad, tiene indicación de un procedimiento que es el cambio plasmático, mal llamado plasmafético, ¿tá? ¿Para qué? Para eliminar esa proteína de exceso, que si no te da un efecto flare, un efecto como, inflamatorio, después de terapia. Entonces, lo que podemos hacer es como cuando tenemos hiperleucocitaria, que es 200.000, que primero retiramos el componente agresivo y después le hacemos tratamiento permanente. Acá no nos lo planteamos porque esto es con tiempo mayores de 6 gramos. No lo y bueno, y hay otra cosa que con el rol de hemoterapia es fundamental, porque que te detecta la crioglobulina en una prueba cuando hacen las pruebas cruzadas para transfundir a pacientes, es hemoterapia. Hemoterapia dice, mira, esto aglutinó a temperatura media o aglutinó a baja temperatura.
¿no? Y ahí ya te ponen la pista también, que también con un rol fundamental. Y bueno, y yendo al tratamiento, pregúntenme lo que quieran, no sé si estoy claro, lo que esté tratando del trato de tratamiento. Y ahí empezó el tratamiento, y el tratamiento lo primero que hicimos fue una citoreducción, con lo que teníamos, porque en realidad no hay un solo tratamiento validado en VALE. No es como los linfomas donde el fondo se cubre patologías. Acá no, el VALE, con la amiloidosis, son patologías raras donde no hay un tratamiento de validado, ¿no? Pero bueno, el tratamiento con betamucina y el rituximab, la betamucina es una molécula viejísima, pero cada vez ha sido redescubierta hace no muchos años, que es un análogo de la purina con una mostasa nitrogenada de la misma molécula, ¿no? Entonces está bueno porque tiene una doble acción sobre la célula. Asociando el rituximab es un anti-CD20, un anticuerpo monoclonal, anti-CD20, o sea, al unirse al CD20, con su porción FC, activa el sistema monocitopático y los linfocitos T destruyen esta. Entonces, esto es una combinación bastante buena que ha demostrado sobrevidas libres de enfermedades libres de progresión de hasta 70 meses, mal no recuerdo. Y bueno, después lo que tratamos de hacer, ¿qué pasa? La betamucina no está en el IANS, no está dentro de la canasta básica de prestación, y el rituximab tampoco. Y esto gracias a que estamos en un hospital público y tenemos posibilidad de manejar algunas quimioterapias en grandes volúmenes, pudimos armar para ahí, y lo vamos a seguir pudiendo, parece, dosis de pegarlo con los pacientes y armar dosis para ahí cada vez que venga por 4 o 6 días recibir betamucina, que son procedentes de fraccionamientos de otros pacientes, y de rituximab, que también hemos logrado armar un tratamiento para ellos. Si no tenemos que ir a una parte, era posible, ¿sí? Pero bueno, tampoco podemos asignar gastos al Estado si lo podemos manejar nosotros. Entonces, bueno, él empezó a recibir ese tratamiento, realmente se vio el resultado, pero que rápidamente. Y fue muy importante que el paciente tolerara la internación. Internado, creo que en 45 días mínimo. Y bueno, la verdad, felicitaciones, perfecto. Yo después no tengo mucho más que decir. Hay que le podría usar en otros pacientes, sí. Tengo un paciente con otras características y también buen fármaco, pero acá aportamos un tratamiento finito, ¿sí? Que el paciente pueda estar en su casa sin recibir tratamiento. Y después recordar la profilaxis, ¿no? La betamucina y mucho del tratamiento oncohematológico ya profilaxis con Bactrim, ¿tá? Si bien si lo vemos poco, ¿tá? Lo tienen que recibir, ¿tá? Y recordar que el rituximab hay que hacer siempre serología para hepatitis B, ¿tá? Porque la reactivación del virus de hepatitis B, paciente que tiene rituximab, es frecuente, ¿tá? Entonces, muchas veces pedimos los tratamientos para tratar la hepatitis B y después, ¿sabes? Nada, un paciente lindo, ¿está? Y viene un chino con rulo. No vamos a ver, pero hay. Y otra cosita, porque esto no es un mieloma IgM, ¿sí? Porque el tipo de presentación es diferente. ¿Sí? El mieloma no va a tener ganglio, primera cosa, ¿sí? El mieloma asocia muchas veces uno de los trastornos, la gestión de ósea de este paciente no lo tiene. En el mieloma, si bien puede ser IgM, ¿sí? El fenotipo es diferente, porque el plasmocito expresa CD38 y 138, y un B, un CD20 mucho menos intenso, que acá no lo era, y acá era un CD20 más intenso, porque todavía no llegaba, no había llegado hasta el plasmocito. Entonces, todo nos fue llevando a que esto no cumplía los criterios diagnósticos, ¿sí? De mieloma múltiple, y sí, de Bader. Y la BI88 también, si bien no es fiel de esta enfermedad, puede aparecer en marginal, en otro tipo de linfoma, el mieloma no la vemos. Entonces, un 1088 ya te descarta. Y bueno, está básicamente eso. Preguntar, anímense, dice. Bien. No. Justo iba a preguntarlo del mieloma. Se me había quedado, pero ya la voy a decir. No sé si tiene alguna otra pregunta. Parece que fue una clase de partido de esto.
la probabilidad de toda esta revisión, tuvo un resumen también, que fue muy gráfico, y bueno, creo que transmite un poco eso, ¿no? La diagnóstica por la clínica, que más que nada es cuando se arriba la enfermedad. Pero este cabalgamiento, pero si no piensas en una forma porque tiene cambios, que ahí está esa apertura, y de las profilaxis, que las nombraron, muy importante lo que decía, ¿no? Profilaxis de la regulación y hablar, acuérdense del COVID también, es cuando el CIMAP está haciendo bastantes enfermos con enfermedad por COVID, que venía de su mal, estábamos limitados con pésimas, con enfermedades COVID graves, digo, como algo que queremos hacer, del tiempo que también se va a realizar toda la información para todas las correspondientes, la paciente no lo tuviera, pero hemos tenido pacientes graves y muertes, fueron personas con COVID, pacientes que tenían COVID, y no se pueden hacer. Digo, como otras cosas que también hay que pensar. En cuanto a la profilaxis para la tuberculosis, que en realidad complica otro tipo de enfermedades, en este tipo en general no hacen libre epidemia, como vamos a decir, porque realmente digo porque hay un cambio ahora, justo a la de profilaxis, vieron que fue un programa de profilaxis latente, ahora se da también como un término nuevo, últimamente, que hay que tener en cuenta con una de supresiones, esto es incipiente. Incipiente en realidad van a haber muchos pacientes, que tienen incipiente, entonces, muchos pacientes cuando va evaluado, por ejemplo, TNF, que es la vered de la tuberculosis, ¿no? Y ve secuelas en la placa, como vemos mucho, en estos uno puede pensar que la enfermedad que ha pasado por distintas familias que puede haber quedado, digamos, totalmente y demás, puede reactivar más fácilmente. Y entonces ahora se está pensando no solo hacer el PPD, sino hacer el PPD cuantificar las dos cosas y seguir en esta escalera de que si eso es uno u otro positivo, hacer el tratamiento completo, y llamar incipiente, porque si se hacen elecciones a pesar de ser negativo, como son pacientes que vienen también inmunosuprimidos con corticoides, con salato u otras cosas, igualmente hacerle profilaxis multiviral. Digo, porque es muy difícil hablar de inmunosuprimidos, capaz que se encontrar. Sí, esto que decís es importante, sobre todo pensar en los pacientes que tienen linfodepresión, porque va muy de la mano de la linfodepresión, anti-TNF son la BD, pero no olvidarse, hay unos fármacos que el Ruxolitinib, que están usando bastante para hacer una anti-CAC2, se dice que también tiene alta sensibilidad a la activación de BK, corticoides, ni que hablar, pacientes trasplantados y sobre todo pre-trasplantes, evaluar. Actualmente lo que más o menos el algoritmo que yo manejo puede estar algo centralizado, y lo distinto es así, que tenemos sin Nielsen, es posible, para inspectora, placa de tórax, y todo eso es negativo, hacemos un PPD, ¿sí? Si el PPD es negativo, pasamos a un boost, que es hacer un PPD con un poco más de poder antigénico a los 15 días sin pasar el tiempo, ¿sí? Y si de ahí todo esto, porque puede tener una tuberculosis, yo creo que el tema es latente, ¿no? Donde es ese paciente que tiene toda la realidad normal, pero la mortalidad. Y ahí muchas veces cuando algo da positivo, ¿sí? Podemos hacer profilaxis, estamos habitualmente en SIDA, como profilaxis, pero es importante ¿cierto? De buscar también tuberculosis, porque después hay complicaciones, es decir, durante el trasplante lo vemos, los tratamientos quizás no tanto, pero sobre el final del tratamiento es cuando la tuberculosis aflora y es un problema real, totalmente real. Bueno, bien, bueno, muchas gracias a todos y a tus compañeros también por la. Y para la próxima parte que me clavaron,